Como sabéis, detectamos en su momento 5 casos concretos distribuidos en 4 departamentos del Gobierno, donde el Gobierno vasco incumple la Ley de Publicidad Institucional. Esos 5 casos, esos 5 contratos distribuidos en 4 departamentos, alcanzaban el importe de 93.070 euros. Esto lo denunciamos políticamente y a través de la correspondiente denuncia lo llevamos a los juzgados. Y a día de hoy podemos decir que el Gobierno vasco efectivamente está siendo investigado por fraude a las administraciones públicas, por prevaricación y por malversación de fondos públicos. Por lo tanto, esos 5 casos, digamos que son ya conocidos. Ha habido una denuncia política y la correspondiente denuncia judicial está en los juzgados. Nosotros, a partir de ese momento, lo que hicimos fue plantear 24 nuevas solicitudes de información a los distintos departamentos del Gobierno. Y a día de hoy podemos decir ya que hemos detectado 7 nuevos casos que vulnerarían, en nuestra opinión, de manera evidente y sin ningún tipo de dudas, la Ley de Publicidad Institucional de Euskadi. Y que todos ellos se refieren al Grupo Noticias. 7 nuevos casos, por lo tanto, donde el importe de estos contratos ascendería a 148.110 euros, que se sumarían a los inicialmente 93.070 euros. En estos contratos están implicados los departamentos de Educación, Política Lingüística y Cultura, Empleo y Políticas Sociales, Seguridad, Medio Ambiente y Política Territorial, Administración Pública y Justicia y Desarrollo Económico y Competitividad. Por lo tanto, por este escándalo podemos concluir ya que están afectados la totalidad de los departamentos del Gobierno vasco. En otros 13 casos, que afectan todos ellos a la emisora Onda Vasca, también del Grupo Noticias, el Gobierno no ha querido enviar los audios o no ha enviado los audios para poder comprobar si en ellos efectivamente se incluyó que eran programas patrocinados o publicitarios pagados por el Gobierno vasco. El importe de estos contratos, sobre los que no podemos saber si se cumplió la ley, asciende a 72.607 euros. Pero ya digo que nos falta información. El Gobierno vasco no nos ha enviado la información requerida. Por lo tanto, la pregunta que podemos hacer en relación a estos 13 contratos es si se están ocultando pruebas de un presunto delito. Si es decisión del Gobierno no trasladar determinados datos para ocultar pruebas, con lo cual, si esto fuera así, pues estaríamos también ante un hecho extraordinariamente grave. En estos casos de ocultación están implicados todos los departamentos del Gobierno vasco, excepto uno, el de Seguridad. Estas prácticas irregulares, por lo tanto, se suman a las que ya denunciamos hace meses y que están en proceso judicial. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir que estamos hablando ya de una práctica generalizada en la que están implicados todos los departamentos del Gobierno vasco. A través de esta práctica generalizada se ha estado financiando de forma irregular a un grupo de comunicación amigo del Partido Nacionalista Vasco y amigo del Gobierno vasco. Esta es, por lo tanto, la conclusión. Y hablamos ya de 241.180 euros pagados por el Gobierno vasco en contratos presuntamente irregulares con el Grupo Noticias, y a ellos habría que sumar otros 72.607 euros sobre los que se nos ha ocultado información. Estos 7 nuevos casos vamos a trasladarlos a la justicia también, como hicimos con los 5 casos anteriores. Estos 7 nuevos casos, la próxima semana los trasladaremos a la justicia para que se reincorporen o para que se incorporen al resto de casos que ya están en manos de la justicia. Y, por cierto, el próximo viernes también plantearemos una interpelación que ya está registrada al Gobierno en relación a la publicidad institucional pagada por el Gobierno vasco. Brevemente explico los casos concretos. Suplemento de 8 páginas en Deia dedicado a la figura de Ramón Saizar Vitoria, sin ninguna referencia a que es publicidad pagada por el Gobierno vasco. 13.915 euros. Reportajes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales sobre servicios sociales en Deia,
25.500 euros, Diario de Noticias de Álava, 8.000 euros y Diario de Noticias de Guipúzcoa, 8.000 euros. Por cierto, no nos envían todas las copias. Hay varias entrevistas pagadas. Esto es ciertamente grave. Reportajes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura sobre ciencia e investigación en Deia, 8.228 euros. Diario de Noticias de Álava, 7.865 euros y Diario de Noticias de Guipúzcoa, 7.986 euros, con varias irregularidades. No nos envían tampoco todas las copias. Aquí también hay varias entrevistas pagadas. Reportajes del Departamento de Seguridad sobre emergencias en Deia, Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias de Guipúzcoa por importe global de 18.785 euros. Ninguna referencia a que es publicidad pagada, por lo tanto, incumplimiento claro de la ley. Reportajes de doble página del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial Piensa en Verde en los 3 medios del Grupo Noticias por importe global de 17.500 euros. Ninguna referencia a que es publicidad pagada, por lo tanto, incumplimiento claro de la ley de publicidad. Reportajes de doble página del Departamento de Administración Pública y Justicia. El contrato es con los 3 medios del Grupo Noticias por 12.000 euros, pero solo se nos ha adjuntado las copias de Deia. Ninguna referencia a que es publicidad pagada. Entrevista pagada a un viceconsejero. Y séptimo caso, programas de la SPRI en Onda Vasca por 11.616 euros sobre promoción de la empresa vasca. En los audios adjuntados se comprueba que no hay ninguna referencia a que son programas pagados o promocionados por el Gobierno vasco, con lo cual, incumplimiento claro de la ley de publicidad institucional. Y ya digo que otros 13 solicitudes de información que afectan a los departamentos de Lehendakaritza, Hacienda y Finanzas, Educación, Administración Pública y Justicia, Desarrollo Económico y Competitividad, Medio Ambiente y Política Territorial, Salud y Empleo y Políticas Sociales. Sobre programas pagados en Onda Vasca no se han adjuntado los audios solicitados, con lo cual sospechamos que quizás el Gobierno, pues ha decidido destruir determinadas pruebas. En fin, esta es la información, creo que muy relevante, que os podemos trasladar. Hablamos ya, por lo tanto, de 12 casos que afectan a todos los departamentos del Gobierno vasco. Estos 7 casos los denunciamos hoy políticamente, pero la próxima semana los llevaremos al juzgado para que se incorpore a la denuncia ya presentada en su momento. Me cuentan que el Gobierno vasco está preocupado y ciertamente no me extraña. Es un hecho ciertamente grave y los delitos pues son también muy graves. Los supuestos delitos son muy graves.